Hola queridos oyentes. Hoy escucharán una historia interesante. Pero primero no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Disfruten viéndolo. Era de noche, las estepas estaban en oscuridad, y solo en la polvorienta carretera la luz de los faros del camión la atravesaba. El conductor regordete y descuidado no tenía sueño, a pesar de que eran alrededor de las 3 de la mañana. Conducía su Mercedes y repasaba en su cabeza lo que había sucedido durante la noche. Por la noche se estaba preparando para otro viaje. Volveré por la mañana, Souye dijo y abrazó fuertemente a su esposa. Ella le besó en la mejilla y dijo: Bueno, ve, Timothy, te estaré esperando. Y de buen humor, Timothy se dirigió al depósito. Esta vez el camino llevaba a un pequeño pueblo a 300 kilómetros de distancia de casa. Al mismo tiempo, el trayecto tenía que pasar por la finca familiar de su esposa, donde Timothy mismo se había instalado después de su matrimonio. Todo era típico, pensamientos tranquilos y medidos giraban en la cabeza del conductor. Había confianza en el futuro. Cuando Timothy pasó frente a la finca de Souye, todas las cosas buenas se desvanecieron al instante cuando vio estacionado el Mustang rojo fuego frente a la casa. El Mustang en sí no significaba nada, pero su propietario estaba besándose con Souye. Timothy era un hombre experimentado en tales asuntos. Este era su tercer matrimonio y Timothy sabía claramente lo que era la infidelidad. Fue por eso que las uniones anteriores se rompieron. Sin embargo, el primer matrimonio fue malo desde el principio. Timothy no amaba realmente a su esposa y a veces no entendía cómo pudo haberle propuesto matrimonio. Y cuando su esposa comenzó a engañarlo, incluso se alegró, podía divorciarse legalmente. Y se divorciaron de manera tranquila y pacífica. A su segunda esposa, Timothy sí la amaba. Pero ella también comenzó a engañarlo con algún jugador de fútbol. Un día Timothy se encontró con ese jugador de fútbol, un hombre fornido y musculoso. Sucedió en un callejón oscuro, así que Timothy no se contuvo. Sí, entendía que no saldría impune, pero el deseo de venganza superó al conductor regordete y se lanzó al combate. Golpeó al jugador de fútbol con toda su desesperación, le rompió la nariz, le sacó 2 dientes y le hizo abrasiones por todo el cuerpo. «Si te veo cerca de mi esposa de nuevo, te vas a morir», gritó Timothy al final. El futbolista se mostró sorprendentemente tranquilo. Sacudió la cabeza, sonrió, no de buena manera, y amenazó. «Eso es todo, camionero, estás en problemas». Realmente estuvo en problemas entonces. Afortunadamente, sus colegas lo ayudaron con un abogado y el caso del jugador no se perdió. Sin embargo, tuvo que pagar una fuerte suma de compensación moral, por lo cual Timothy vendió un enorme apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad y se mudó a un dormitorio. Y ahora, un tercer matrimonio. Souye era una chica agradable, se enamoró de Timothy no por su apariencia, sino por su amabilidad espiritual. Ella lo invitó a vivir en su finca. Así vivieron durante 3 años. ¿Pero ahora qué? ¿Traidor de nuevo? ¿Por tercera vez? Timothy estaba a punto de desviarse y estrellar el infierno contra ese Mustang, pero se contuvo. Recordó cómo había pagado compensación al futbolista. Aquello había sido demasiado, pero el Mustang era 10 veces más caro. Así que Timothy siguió adelante como si nada hubiera ocurrido. Más tarde, se molestó consigo mismo por no recordar el número de la placa del automóvil. Bueno, se consoló Timothy, no hay muchos Mustangs como ese en la ciudad. Llegó a su destino alrededor de la medianoche, enfadado y cansado, pero no con sueño. Sus pensamientos giraban en torno al nuevo novio de Souye. «Te mataré, bastardo», pensó el conductor enojado. Se encontró con su colega, conductor de Scania, en una empresa local. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó. «¿Cómo estás, Souye?». Timothy intentó mostrarse indiferente y respondió despreocupadamente: «Creo que Souye tiene un amante». «¿Por qué piensas eso?». «Vi su auto, un Mustang naranja brillante. Y él y Souye estaban besándose». «Sí, bueno, escucha, tengo el número de un detective. Ponte en contacto con él y él hará lo correcto». «¿Quién es el detective?». «Mikhail Zorev». Timothy encogió los hombros y dijo: «No, Sergei, no voy a meterme con el detective. Voy a encontrar al amante de Souye y darle una paliza». Sergei dio el número del señor Zorev, y, sorprendentemente, Timothy inmediatamente envió un mensaje al detective a través de la aplicación de mensajería. No entendía qué le hizo hacerlo.
Lo que fue aún más sorprendente fue que el señor Thorpe respondió casi de inmediato, «Buenas noches, a su servicio». Timothy le contó en pocas palabras sobre el Mustang y sus sospechas. «Bueno, el amante claramente se hizo pasar por otra persona», escribió el señor Thorpe. «No creo que este caso tome mucho tiempo. Tal vez encuentre a este amante primero. No tienes que hacer eso, sin embargo. Si has venido a mí en busca de ayuda, por favor no te entrometas». «De acuerdo. Aquí está la cantidad para el prepago», escribió el señor Thorpe anotando un número. Timothy suspiró y pagó. Dio casi todo el dinero que tenía en su tarjeta de crédito y después se arrepintió mucho. Timothy condujo de regreso a la 1 de la madrugada. Sabía muy bien que no podría esperar a que el señor Thorpe terminara su investigación y él sería el primero en golpear al amante de Soulle en la cara. Al regresar a su ciudad natal, Timothy quería correr a casa para atrapar a ese despreciable infraganti, pero no pudo, tenía el deseo de dormir lo más pronto posible. Se fue a dormir en su Mercedes. Se despertó por la tarde y tomó el autobús a casa. Ni el Mustang ni el amante de su esposa estaban en la finca. Y su esposa se comportaba como si nada hubiera pasado. Sonreía, le preguntaba a Timothy sobre el trabajo e incluso le dio algo para comer. Timothy fingió que todo le gustaba y que no sospechaba nada. Pero él mismo estaba impaciente, «No puedo esperar para ver ese Mustang rojo fuego». Mikhail Thorpe supo de inmediato que Mustang era exactamente, solo había uno así en la ciudad, y el detective tenía cuentas pendientes con su conductor. Un día, el idiota se le cruzó a Mr. Thorin en la avenida principal de la ciudad, y casi estrella su modesto Skoda contra una parada de autobús. A diferencia de Timothy, el señor Thorpe de inmediato tuvo las placas del Mustang en su cabeza y luego fue a la policía. Los agentes elaboraron un informe, vieron el vídeo de la grabadora de la Kodak, culparon a Mikhail de todo. Él no discutió, pagó la multa por no respetar la distancia, una violación era exagerada, pero no se podía hacer nada, y comenzó a investigar al conductor. Resultó que este escurridizo era un conocedor y estafador, y por alguna razón nadie hacía nada al respecto. Su nombre era Daniel Kobilianets y a lo largo de los años había hecho una fortuna con sus actividades ilícitas. «¿Cómo puedo meterte en la cárcel, desgraciado?», Mikhail pensaba repetidamente para sí mismo. Y luego, aquí está la suerte. Se acercó Timothy Zabalin, cuya esposa había estado visitando este Kobilianets. Entonces, ¿qué queda por hacer? Solo queda exponer a Kobilianets en público y luego entregarlo en manos de Timothy. No lo matará, por supuesto, pero lo hará quedar mal. Solo hay un problema, Mikhail tenía que ir a pie, porque Kobilianets seguramente recordaba qué tipo de automóvil tenía el detective, y Mikhail mismo seguramente lo recordaba. Así que temprano en la mañana, mucho antes de que regresara Timothy, Mikhail llegó a la finca de Soulle y se escondió en un espeso arbusto de viburno. Allí instaló una cámara y observó la puerta. Pronto la puerta se abrió y Kobilianets y Soulle salieron al porche bajo. Se abrazaron, se despidieron con un beso y luego Kobilianets se marchó rápidamente en su Mustang. Luego, Mikhail sacó su teléfono inteligente y abrió una aplicación con la que podía controlar otras cámaras. Y había instalado bastantes de estas cámaras para espiar a Kobilianets. Oficialmente, trabajaba como empleado en la oficina de una empresa agrícola cuya sede estaba en las afueras del este. Media hora después, Kobilianets llegó allí. Aparentemente, estaba a punto de engañar nuevamente, y parecía que le iba bien. Luego se paró justo debajo de la cámara y sacó su teléfono inteligente. Abrió el mensajero, hizo clic en el contacto Soulle la estúpida y envió un mensaje: «Cariño, hola. ¿Te gustaría cenar esta noche? Dijiste que tu esposo se iba de nuevo por la noche». «Sí, se fue. Ven a mi casa». «Pero no puedo quedarme a pasar la noche esta vez, no hay negocio esperando». «Qué lástima. Esperaba repetir la pasión de anoche». «Me encantaría, pero no puedo». «Ven a las 7 p.m. tendré todo listo». Eso fue todo. Mikhail regresó rápidamente a su oficina y esperó el momento adecuado. Antes de hacerlo, sin embargo, notificó a Timothy de todo. Timothy pasó todo el día deprimido. ¿Qué tipo de persona era él? ¿Por qué no tenía suerte con su tercer matrimonio? Le hubiera gustado ir a la tienda y beber medio litro de whisky de un solo trago, pero se contuvo. Por la noche volvería a trabajar en el camión. En cambio, esperó pacientemente noticias de Mikhail. Cuando leyó un mensaje de Mikhail de que el amante de Soulle vendría esa noche,
Le mintió a sus superiores diciendo que no podría salir esta noche por motivos de salud. Lo dejaron ir. Sin embargo, le descontaron una cierta cantidad de su salario, pero eso no le importó. Por la noche, Timothy fue a trabajar como si nada hubiera pasado y Soulle esperó a Kobylians. Todavía no sospechaba que tanto Timothy como Mikhail estaban cerca de la casa en ese momento. Y que ambos hombres tenían rencor hacia su pretendiente. Kobylians y Soulle cenaron después del anochecer, y para mayor romanticismo, a la luz de las velas. Bueno, la oscuridad es buena, pensó Timothy, aunque el patio estaba iluminado por la brillante luz de las farolas de sodio. La espera fue larga para Timothy. La dulce sensación de venganza, sin embargo, alimentaba su paciencia. Mikhail parecía sentir algo similar. Por fin podría ajustar cuentas con ese estafador Kobylians por sí mismo. Cuando el despreciable finalmente salió de la finca de Soulle, Timothy saltó en su camino y lo golpeó en la cara. Kobylians titubeó, pero se mantuvo de pie. Sonrió y golpeó de vuelta. Timothy cayó, gimiendo. Luego se levantó y le dio varios puñetazos en la mandíbula a Kobylians. ¿La había roto? No estaba claro. Pero los golpes fueron fuertes. Daniel agarró su mandíbula y perdió la atención. Durante ese tiempo, Timothy lo pateó en la cara, luego, cuando el hombre se inclinó, lo pateó en la nariz. Kobylians gimió y se apresuró hacia el Mustang. «Nos veremos de nuevo», le gritó a Timothy y huyó al coche. El motor rugió, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto seco y el deportivo rojo fuego se precipitó por la carretera. Sin embargo, Kobylians solo pudo conducir unas cuadras. En su camino, comenzó a buscar frenéticamente en su teléfono los contactos de sus secuaces para vengarse de Timothy junto con ellos, y se distrajo por completo de la carretera. Al final, el Mustang se metió en el carril contrario, donde un camión cisterna iba a toda velocidad. El automóvil fue golpeado por el camión cisterna y luego se escuchó una explosión. Kobylians no tuvo ninguna oportunidad de sobrevivir, pero nadie más resultó herido en el accidente, aunque el camión cisterna tuvo que ser desechado, pero eso está bien. Timothy y Mikhail suspiraron aliviados. Mikhail proporcionó a Timothy todas las pruebas necesarias que demostraban que Kobylians era realmente el amante de Soulle, y dijo, «Buen día, entonces. Ahora te enviaré el resto del dinero». Michael sonrió, «No es necesario, gracias a ti me desquité con Kobylians», y brevemente le contó su historia sobre el estafador. Así que, Timothy hizo una mueca. «Bueno, de todos modos, gracias. Adiós, entonces. Gracias a ti también. Adiós». Luego, Timothy se divorció de su esposa. Soulle intentó quedarse con la finca familiar, pero de todos modos tuvo que venderla. Soulle compró una choza en las afueras de la ciudad y vivió sola el resto de su vida. Y Timothy tuvo suerte, pronto conoció a una mujer agradable con la que unió su vida. Fue realmente un matrimonio exitoso. 2 años después tuvieron hijos, que tuvieron éxito en el futuro y ayudaron a sus padres hasta el final de sus vidas. Gracias por vernos. Para que nuestro canal siga creciendo y mejorando su contenido, por favor, apóyanos suscribiéndote, dándole a me gusta y comentando. Haremos todo lo posible por ti.